El Suntra nace el 10 de septiembre de 1972. Es la fusión de sindicatos clandestinos de carpinteros, albañiles y reforzadores. El sindicalismo en Panamá, como en el resto del mundo, era perseguido, era atacado, como lo sigue siendo hoy. Pero el Suntra surge de la necesidad de enfrentar la explotación encarnada en el sector de la industria de la construcción. José Rayo, Hipólito Alvarado, entre otros fundadores, logran en la Sala Francesa en Caledonia, ese 10 de septiembre, la unificación de los sindicatos clandestinos para erigir el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y similares. 2 años después se logra negociar con la Cámara Panameña de la Construcción el primer convenio colectivo. Se plasman las primeras conquistas laborales, salarios, condiciones de trabajo. Incluso se empieza a hablar del 25 de octubre como Día del Trabajador de la Construcción. Suntra, además de ello, enfrentó graves problemas desde su inicio. En el año 76, cuando se planteó la modificación del Código de Trabajo, Suntra estuvo en la lucha. En el año 86, en marzo, cuando los militares imponían la reforma al Código de Trabajo con la ley 3 en 1, Suntra estuvo en la calle, en huelga. Asesinaron a Yito Barrante, obrero de la construcción, de un disparo de escopeta. Las fuerzas represivas de los Doberman, que era como se hacían llamar las fuerzas antimotines, exactamente la misma que hoy conocemos. En esa década del 80 se debate en posiciones internas, en el que la vieja dirigencia llegada al sindicato empieza a hacer alianza con el régimen militar, simplemente traicionando la lucha de los trabajadores. Es así como, a cabeza de Genaro López, a mediados del año 80, es electo por primera vez secretario general y es fundador del movimiento democratizador del Suntra, movimiento que en debate interno luchó por la conducción clasista de la organización. Muy temprano tuvimos que enfrentar en esos años la traición de la vieja dirigencia, que había reducido los salarios junto a la CAPAC y había desconocido otros derechos. Ya para el año 91, en junio, se realizó la primera huelga contra la CAPAC para recuperar los salarios perdidos. A pesar que existía la ley 13 de 1990, que era la ley rosa, que era una ley violadora de los derechos fundamentales de los trabajadores, prohibía la huelga y la negociación de convenciones colectivas, Suntra hizo la huelga y negoció con la CAPAC la recuperación de los salarios. En las calles, amplias movilizaciones de Suntra se desarrollaron en ese gobierno de Endara, Arias, Calderón y Ford, y se recuperó la segunda partida del 13º mes de agosto, que la habían eliminado para mandarla al Seguro Social. Se enfrentó también al gobierno de Endara con las privatizaciones que ya empezaban a plantearse, con los temas concernientes a su política desastrosa de los derechos fundamentales de los trabajadores. Ya para 1995, el nuevo gobierno del PRD, de Ernesto Pérez Valladares, también nos tocó enfrentar una nueva reforma del Código de Trabajo para robarle los derechos a los trabajadores. Suntra, junto a otras organizaciones sindicales, logramos enfrentar esa reforma. El 4 de agosto de 1995 empezó la huelga. Asesinan a Rufino Frías, trabajador de la construcción, allí en San Miguelito, debajo del puente. Es un disparo en la cabeza a un policía. Más de 12 días de huelga, más de 500 presos, un número indeterminado de heridos. Luego entonces nos tocó enfrentar la administración de la señora Moscoso. Nos enfrentamos frente al aumento del pasaje, frente a las pretendidas reformas que se planteaban ya al Seguro Social, reformas tributarias, entre otras medidas. Cabe destacar que en el gobierno de Martín Torrijos, Suntra enfrentó junto a otras organizaciones aglutinadas en Frenadeso con 2 veces
las reformas al Seguro Social. Reformas nefastas al Seguro Social. De igual forma, en ese momento, en ese gobierno, se trató por la fuerza de dividir a los trabajadores y al sindicato. Una política férrea del Estado contra el Suntra. Convenciones colectivas amarillas, sindicatos amarillos se repartieron a doquier. En las megaobras que empezaban a llegar, llegaban con sindicatos amarillos y convenciones. Así fue como en la autopista Alberto Mota, en el área Chilibre, Odebrecht construía, los sicarios encabezados por Juana Peña asesinaron en el 2007, 14 de agosto, a Osvaldo Lorenzo. 2 días después, el 16 de agosto, asesinan en Isla Vivero a Luigi Argüelles de un disparo de escopeta de otro policía, Manuel Moreno. 6 meses después, el 12 de febrero del 2008, asesinaban al prometedor dirigente sindical de Suntra, Al Hiromi Smith. No cabía duda que la política del Estado era acabar con el Suntra. Resistimos dignamente por nuestra fuerza, pero por el amor que profesó nuestro pueblo en solidaridad a nosotros. La solidaridad internacional ayudaron a contener esta ofensiva. Enfrentamos el periodo siguiente, el periodo de Martinelli, la ley Chorizo, el aumento de los impuestos, las detenciones arbitrarias, y resistimos junto al pueblo. Hicimos huelga en solidaridad con el pueblo de Colón cuando el gobierno de Martinelli lo masacraba, como masacraron en Bocas del Toro y en San Félix. Enfrentamos todo eso. Luego vino el gobierno de Varela, cuando se destaparon los escándalos de Panama Papers, Blue Apple y Odebrecht. Suntra y las organizaciones del movimiento popular, Frenadeso y otras, salimos a las calles masivamente contra la corrupción. Es decir, esa consigna que hablaba que tenían que ir a la cárcel y regresar lo robado movilizó a miles de obreros en todo el país para enfrentar esa etapa. En ese periodo hicimos la huelga más larga por el convenio colectivo Capaz-Suntra, porque en una posición tosuda los empresarios simplemente no quisieron negociar en su momento. Ahora, frente a la pandemia, hemos tenido que jugar otro papel importante. Primero, de concientización que hicimos entre nuestra base y el pueblo panameño. Las medidas que planteaba la OMS al inicio de la pandemia. Luego, después, una serie de agitaciones y marchas en todo el país exigiendo se respetara la vida de los trabajadores y que se declarara la cuarentena. Pero nunca pedimos cuarentena con hambre. Propusimos 500 balboas a la población, lo cual no fue escuchado. En el marco de estos casi 6 meses, no solo logramos sentarnos con los empresarios de la CAPAC, se logró que se pagara la semana en fondo, la bisemana o la quincena. Se logró que se pagara el 13º mes de abril. Se logró que los empresarios adelantaran parte de las vacaciones comprendida entre el mes de enero y marzo de este año. El sindicato entregó a cada trabajador, más de 23.000 trabajadores, 60 balboas de ayuda social por COVID. Eso suma más de $1.300.000. El sindicato insistió en plantearle a los empresarios mantener la póliza colectiva de vida y así fue, la mantuvimos hasta ahora. Y eso ha rendido beneficio a todos los trabajadores que han obviamente demandado de ella prestaciones. De igual forma, quedó una reunión pendiente que las autoridades de trabajo no les dio o no quisieron llamar. Pero aquí estamos. Enfrentamos, en medio de esta difícil situación de pandemia inédita, las negociaciones que se dieron junto a PONUSI, en la que denunciamos y propusimos salidas a esta crisis. Estuvimos en más de 40 acciones en todo el país durante todo este periodo, movilizándonos contra los decretos 81, 101, la ley 157, que roban derechos a los trabajadores, que benefician a los empresarios. Hemos exigido justicia social y seguiremos exigiendo. Hoy
nos aprestamos a la reapertura de la industria. Ahora corresponde exigir el cumplimiento de toda la convención colectiva, los salarios que ya se empezaron a regir en las obras que abrieron con anterioridad, las medidas de bioseguridad y de seguridad en la industria de la construcción. Estamos obligados a atender este problema que se avecina. Un problema que agobia a todo el pueblo panameño, pero que nosotros tenemos la obligación de enfrentar. Esa es nuestra historia, una historia de sangre, lucha, sacrificio, de presos, de heridos. Es una historia de mártires y de gente buena que junto a nosotros ha luchado: Andrés Achón, Federico Britton, dirigentes sindicales como el caso de Eustaquio Méndez y otros tantos compañeros que han ayudado en toda esta batalla. Honor y gloria a los 48 años de lucha sacrificada de Suntra. Ni amarillos, ni traidores, ni vendidos. Un Suntra unido.